Esdras. Seguimos avanzando en este libro precioso en el Antiguo Testamento, libro de Esdras, capítulo 8. Esta vez vamos a compartir para gloria de Dios. Cuando Esdras había sido llamado por Dios a Jerusalén, a restaurar al pueblo de Dios allí, a trabajar por medio de la palabra de Dios, y todavía en Babilonia tenía que ponerse en marcha él y una multitud de varones llamados por Dios, con los cuales él se iba a trasladar. Y en el capítulo 8, versículo 21 del libro de Esdras, vamos a leer en esta noche, mis amados hermanos. Esdras capítulo 8, versículo 21, en la palabra de Dios. Y dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Amén. Aleluya. Hasta aquí, hermanos, las palabras del Señor. Y al escuchar estas palabras de Esdras, podríamos decir que nos encontramos frente a lo que podríamos llamar una actitud cristiana en tiempos de crisis. Claro que faltaban todavía cientos de años para la manifestación personal de Cristo, para el ministerio de Cristo sobre esta tierra, pero podemos, amados hermanos, aprender del sacerdote Esdras cómo conducirnos cuando hay situaciones que parece que se nos vienen encima, situaciones críticas, situaciones límites que de pronto demandan tomar decisiones y ponernos en marcha, como era en lo que sabía Esdras que tenía que hacer. Con lo cual ellos debían abandonar a Babilonia para trasladarse a Jerusalén, pero necesitaban todavía suministros y necesitaban tener la seguridad de que serían guardados en el camino, porque había peligros en el camino, es decir, tenían que tener la seguridad de ser guardados en el camino por la fuerza de los enemigos que podían enfrentarse a ellos. Y es aquí entonces cuando este siervo de Dios toma una decisión trascendente, hermanos. Él conocía al rey Artajerjes. Los comentaristas, como habíamos dicho en los cultos pasados, en las palabras que compartimos, decían que él probablemente era un hombre que era ministro de la corte del rey allí en Babilonia, de tal manera que él podía seguir peticionando a las autoridades lo que él necesitara para trasladarse a Jerusalén. Pero toma una decisión trascendente. ¿Por qué? Porque allí en el campamento él proclama ayuno y oración, y tiene un motivo, y lo dice, y es sincero. Dice: tuve vergüenza de pedirle al rey gente de a caballo y tropa que nos defiendan en el camino. Y luego da la causa, dice, ¿por qué él tuvo vergüenza? Porque él le había dado testimonio de Dios al rey. Le había hablado que él confiaba en un Dios muy grande, en un Dios todopoderoso. Él le había dicho: nuestro Dios es muy bueno, tiene una muy buena mano para bendecir a todos aquellos que se acercan a él, ¿sí? Pero su poder y su furor está en contra de los que le abandonan. El poder, el furor de Dios está en contra de todos sus enemigos. Entonces, como Esdras le había hablado así al rey, le había dado testimonio de que él confiaba en un Dios poderoso, dice: me dio vergüenza entonces ahora pedirle que me mande gente para que nos proteja en el camino, ¿sí? Así que entonces él proclama ayuno y oración, y en los versículos que siguen, del 24 en adelante, hermanos, vemos cómo el rey y sus consejeros ponen en manos todavía de Esdras, realmente ponen en manos de él piedras preciosas, ofrendas, ¿sí? Que eran parte del fruto de la oración que ellos habían hecho. Es decir, Dios comenzó a concederle todo aquello que ellos habían pedido.
Y cuando nosotros pensamos en Esdras, podríamos decir las virtudes, las cualidades de este sacerdote, hermanos, las vemos también reflejadas, como decíamos, en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 10, versículo 10, el libro, la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 10, dice que con el corazón se cree para justicia y con los labios se confiesa para salvación. Amén. Este es un versículo que nosotros recordamos y tenemos siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón. Cuando nosotros miramos a Esdras, nos encontramos con un hombre de Dios, con un hombre de fe, que creía con su corazón y confesaba con sus labios la grandeza de Dios. Creía de corazón y confesaba con sus labios que él amaba a Dios y que él confiaba plenamente en Dios. Así que con esa confianza, con ese corazón, él prefirió no decirle nada al rey, porque ya le había dado testimonio acerca de Dios, y con ese corazón, confiando en Dios, proclama ayuno junto al pueblo, junto a los sacerdotes y junto a los levitas que él había mandado a buscar. Versículo 15 de este capítulo 8 dice, cuando comienza el capítulo 8 dice que él hizo llamar a los varones de Judá, ¿no? A los padres de las casas paternas, y él se fijó y no había levitas, no había sacerdotes para el templo de Jerusalén, no había ministros para el templo. Así que él mandó a buscar a los levitas. Y una vez que tuvo a todos reunidos, allí junto al río, en aquella localidad de Ajaba, como dijimos, ahí proclama con un corazón dispuesto hacia Dios, con un corazón que confiaba en Dios, proclama ayuno junto al pueblo, ayuno y oración. Y hermanos, el ayuno, como nosotros lo entendemos, no es solamente privarse de alimentos. ¿Saben que la palabra hebrea referida a ayunar quiere decir tapar la boca? ¿Sí? Pero no es simplemente tapar la boca para no comer. Dice Esdras, publiqué ayuno allí junto al río Ajaba para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Es decir, no era solamente dejar de alimentar la carne, sino afligirnos. Es decir, Esdras nos explica que era rendir el corazón, humillarse, ir a buscar a Dios con un corazón quebrantado, arrepentirse de los pecados, pedir perdón delante de Dios y entonces con esa actitud orar, pero buscando la voluntad de Dios. Aleluya. Esto es lo que hizo este hombre junto al pueblo. De tal manera que oraron a Dios pidiendo conforme a la voluntad y conforme a los propósitos que Él tenía para ellos. Es decir, que la bendición que ellos necesitaban estaba acorde a los propósitos que Dios tenía para con ellos, hermanos. No era algo sacado de contexto, algo que, bueno, se me ocurre pedirle a Dios tal cosa y se la pido total, si Dios me la da bien y si no me la da. No era esa la oración de Esdras, no es esa la oración de un siervo de Dios, no es esa la oración de alguien que conoce a Dios. ¿Se da cuenta usted? Es interesante el versículo 23, dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios. Esa palabra pedimos es muy interesante cuando uno toma y comienza a estudiar los originales en los cuales fueron escritos. Pedimos, la palabra hebrea atar, significa orar y suplicar, o pedir a Dios con súplica. Pero también es muy interesante que el significado que es quemar incienso. Mire usted, esas tres cosas, rogar, pedir con súplica, orar, suplicando, y significa también quemar incienso. Y esto es símbolo de adoración, hermanos. El incienso es símbolo de adoración a Dios. De tal manera que no solamente ellos se arrepintieron, no solamente ellos confesaron sus pecados, sino que oraron suplicando a Dios y tuvieron tiempo para adorar su nombre. Aleluya. Esa es la oración del siervo de Dios. Esa calidad tiene la oración de aquel, aleluya, que conoce a Dios y que le busca orando en sus propósitos. Mis amados hermanos, esto es lo que nos enseña este breve pasaje que hemos compartido de Esdras, mis hermanos. ¿Y qué pidieron ellos? Pidieron camino derecho. Dice, afligimos mi corazón, nos afligimos delante de nuestro Dios para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para la hacienda, es decir, para todos nuestros bienes. Ellos necesitaban, Él no había querido pedir
al rey tropa y gente de caballo para que los defienda, pero proclama ayuno y oración para pedir camino derecho, es decir, un camino próspero, que toda esa distancia en la cual ellos tenían que trasladarse fuese sin problemas, estuviesen tranquilos, caminasen en paz, al abrigo del Altísimo, al abrigo de Dios, y pudiesen llegar a Jerusalén para cumplir con lo que Dios les había encomendado. Esto es lo que ellos pidieron, hermanos. Y la palabra dice que Dios se lo concedió. ¿Se da cuenta usted? De manera que llegaron a Jerusalén en paz. Llegaron a Jerusalén fortalecidos para hacer la obra de Dios. Llegaron allí en el propósito de Dios para ponerse manos a la obra conforme al plan que Dios tenía para ellos, mis amados hermanos. Así que aprendemos de este pasaje que en medio de una situación difícil, donde ellos debían tomar la decisión de comenzar a moverse para cambiar el rumbo de sus vidas, para poder caminar en paz y llegar hacia Jerusalén a cumplir los propósitos de Dios, ellos buscaron a Dios en oración, en humildad, con un corazón rendido, queriendo estar en la voluntad de Dios para llegar en paz, y Dios les concedió los que ellos pedían, mis amados hermanos. Qué importante cuando nosotros somos bendecidos y Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón. Dios es bueno, amén. Miren si será bueno que ha dado a Jesucristo por cada uno de nosotros. Nuestro lugar era la cruz. Cada uno de nosotros debía haber sido llevado a la cruz. Sin embargo, Él tomó el pecado de nosotros y fue a la cruz a morir y a derramar su sangre para que nosotros tuviésemos el perdón de los pecados y tuviésemos la vida eterna, y hoy pudiésemos estar aquí en comunión con Dios a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través de las alabanzas. Amén. Oh, Dios es bueno, aleluya. Porque ha puesto sus ojos sobre cada uno de nosotros y es bueno y ama bendecir nuestra vida, mis amados hermanos. Dios, dice la palabra, se goza en bendecirnos, en bendecir a su pueblo. De tal manera que nosotros tenemos libertad para pedir a Dios aquellas cosas que necesitamos. Y Él se goza en bendecirnos. Amén. Esto fue lo que hizo Esdras. Pero nos preguntamos entonces si nosotros podemos ser bendecidos por Dios a través de nuestras oraciones. ¿Cuál será entonces la dirección en la cual enfocaremos nuestra oración delante de Dios? ¿Cuál es la dirección de nuestras oraciones, hermanos, cuando nosotros estamos necesitados de Dios? ¿Cuál es la dirección de nuestros días de ayuno? ¿Cuál será la dirección de nuestra búsqueda cuando nos proponemos ir a la presencia de nuestro Dios? Casi siempre oramos por nuestras necesidades. ¿Es así o no? Pero oramos por las necesidades que tenemos casi sin consultar a Dios. Señor, necesito esto. Señor, mirá que necesito lo otro. Señor, mirá que estoy necesitado de lo demás allá. Y el Señor nos dice, mirá que yo te necesito a vos. Mis amados hermanos, muchas veces nuestras oraciones están a favor nuestro, y no está mal. No está mal pedir a Dios lo que necesitamos, porque Dios sabe de las cosas que tenemos necesidad. Pero la palabra de Dios nos da un ejemplo, y también el Señor Jesús nos ha dado ejemplo de que nuestras oraciones deben ser enfocadas hacia la voluntad y el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Esto es importante, mis hermanos, para orar como cristianos. Aleluya. Esto es importante. El Señor Jesús lo dice en el Evangelio de San Mateo, cuando los discípulos le piden al Señor Jesús que Él les enseñe a orar. Mateo capítulo 6, ¿sí? Que está el Padre Nuestro y que hay muchas cosas que dice Jesús, y de pronto en los versículos 32 y 33 dice que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad nosotros, pero busquen el reino de Dios y su justicia. Vamos a leerlo un instante, hermano. Mateo capítulo 6,
Versículos 31 al 33. El Señor está enseñando a los discípulos que no deben afanarse, que no deben preocuparse por las cosas que necesitan. Dice, versículo 31 de Mateo capítulo 6, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Aleluya. Esta es una promesa de parte del Señor Jesucristo para nosotros, para los que creemos, para el pueblo de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia es orar teniendo en cuenta, hermanos, la voluntad de Dios para nosotros. ¿Se da cuenta? Nosotros necesitamos orar tal como Jesús nos enseñó. Esdras pidió un camino derecho. Se trataba de pedir un camino despejado para llegar a Jerusalén. Pero aquí el Señor nos habla de que antes de pedir un camino recto para nuestros pies, una bendición diaria que Él está dispuesto a dárnosla, debemos solicitar, pedir, rogar a Dios un camino recto hacia nuestro corazón. Que nuestro corazón ande en rectitud, para que nuestros pies anden en rectitud y sean bendecidos día a día por Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que necesitas, te será añadido. Eso es orar en la voluntad de Dios, hermanos. Porque el fruto de la salvación, el fruto de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ha sido justicia de Dios para nosotros. Amén. Y por esa justicia nosotros fuimos llamados a andar en la voluntad de Dios, a caminar en la voluntad de Dios, a hacer lo que a Dios le agrada, a respetar su palabra, a amar su palabra. Aleluya. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y cuando nosotros andamos en el fruto de esa justicia que viene de parte de la salvación que hemos recibido en Cristo, entonces en nuestro corazón comienza a haber caminos de rectitud, es decir, caminos agradables delante de Dios, de tal manera que nosotros comenzamos a caminar también en el propósito de Dios, en los planes que Dios tiene para nosotros. Y cuando nosotros comenzamos a caminar en los planes que Él tiene para nosotros, Él derrama la bendición y hace, como hizo con Esdras, hace que nuestros pies sean prósperos, aleluya, todos los días de nuestro caminar sobre esta tierra. Él lo hace, hermanos, y no nosotros, aleluya, porque Él lo ha hecho antes en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta usted? A veces pedimos y decimos, Dios no me escucha, pero será posible, pero hace 6 meses que estoy orando, y hace 1 año, y al final no sé qué pasa, y no voy a ir más a la iglesia, y porque al final, veo que a veces razonamos así. A veces razonamos así. Al final, ¿para qué voy a la iglesia? Nosotros oramos, dijo Esdras, y suplicamos, y adoramos a Dios, y afligimos nuestro corazón, y pedimos perdón, y le rogamos por las cosas que necesitábamos para llegar a Jerusalén y entrar en sus propósitos. Y Él nos fue propicio, Él nos concedió. Aleluya. Esa es la seguridad, hermanos, que tenemos. Y es la seguridad que el Señor Jesucristo nos da. Buscar el reino de Dios y su justicia. Vivir una vida agradable a Dios. Despacito, despacito, pero procurando cada día caminar en pos de la voluntad de Dios. Cada día más procurando crecer espiritualmente, procurando dejar aquello que a Dios no le agrada y hacer lo que le agrada a Dios. Eso es caminar en justicia, en rectitud, en santidad. Eso es lo que agrada a Dios. Cuando nosotros entramos, aleluya, en ese camino de rectitud de nuestro corazón, Dios hace recto nuestros caminos delante de Él y delante de nuestra vida. Y entonces tenemos las cosas que necesitamos porque Dios nos la provee por su misericordia. ¿Se da cuenta, hermano? Aleluya. De Esdras aprendemos uno de los secretos
importantes de la oración. Señor, yo necesito esto, necesito lo otro, pero ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres tú para mí? ¿Esto está en tu voluntad? ¿Qué dice tu palabra al respecto? Esta es la oración de un cristiano, hermano. Entonces, el Señor moviliza los cielos, entonces el Señor comienza a ministrar, entonces comenzamos a andar en su voluntad y el Señor endereza nuestros pasos y hace con nosotros como hizo con Esdras, pone delante de nosotros camino derecho para nuestra vida, camino de bendición para nuestra vida. Amén, hermanos. Dice Esdras en el versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios y Él nos fue propicio. Ayunaron y oraron en la voluntad de Dios y Dios les fue propicio. Y encontramos en el Antiguo Testamento otro principio espiritual muy importante que lo podemos leer también en la primera carta de Juan. ¿Usted se acuerda? Primera carta de Juan, capítulo 5. Ayunamos pues y oramos, dice Esdras, y el Señor, nuestro Dios, nos fue propicio. Y mire lo que dice Juan en su carta respecto de ayunar conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Así es Dios, hermanos. ¿Se da cuenta usted? El mismo principio espiritual que estaba en el corazón de Esdras. Rogar, suplicar, con quebrantamiento, con búsqueda, pero sin apartarnos de la voluntad de Dios. Porque la seguridad de nuestras peticiones y la seguridad de la bendición de Dios la tenemos únicamente en su voluntad, andando en su voluntad y andando en sus propósitos. Esto es lo que necesitamos aprender cada día, mis amados hermanos. Un poquito más cada día. Amén.